Gente, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes en esta ocasión para platicar sobre un tema que a mí me encanta, que me fascina, que me apasiona, porque es un método que me ha ayudado a poder proveer a las personas que me buscan en la consulta privada que doy de hipnoterapia, poder proveer sanación, poder proveer armonía y bienestar a la persona, de poder entenderse a uno mismo, de poder encontrar esas respuestas que muchas veces es muy difícil encontrarlo de forma consciente. Vi un video que hizo Roberto Martínez, que es un corto que hicieron de uno más grande, dura aproximadamente entre 10 y 11 minutos, no es muy largo. En la liga, la liga se las voy a marcar acá abajo en los comentarios, y habla Roberto Martínez con Farid Dieck sobre el tema de la hipnosis, ¿no? Este tema tan controversial, tan paradigmático, que puede llegar a crear pues mitos, esencialmente por todos estos shows de espectáculo que se han hecho a través del tiempo, gente que utiliza la hipnosis para proporcionar un entretenimiento, un show, diversión, etcétera, ¿no? En mi caso, pues muy particular, no tengo ningún problema con este tipo de espectáculos. Sin embargo, sí creo que puede llegar a dañar la perspectiva o la visión de nosotros como facilitadores en hipnosis, dentro de la veracidad o dentro de la funcionabilidad de este tipo de medicina alternativa, ¿no? Yo soy psicólogo, para los que no me conocen, soy psicólogo. Iba en camino de hacer algún tipo, tener mi consulta privada hacia algún modelo de la psicoterapia. Sin embargo, por el momento me estoy dedicando a la consulta privada solamente a la hipnosis, al coach en programación neurolingüística, a coach de vida, etcétera, ¿no? Y quiero hablar específicamente sobre las preguntas que en su momento Roberto Martínez le hace a Farid Dieck o viceversa, y de toda esta información que no conocen ellos. Nada más quiero ampliar un poco esta información, ¿no? Roberto Martínez inicialmente comenta a Farid Dieck, o le pregunta, porque Farid Dieck toca el tema sobre Sigmund Freud, que utilizaba la hipnosis, pero en su momento no le funcionó, y entonces se dirigió más hacia este modelo de la terapia breve, ¿no? Entonces, Roberto Martínez le pregunta que cómo hipnotizaba a la gente Sigmund Freud, ¿no? Y Farid Dieck le comenta, le responde que utilizaba distintos métodos, y hace él este movimiento con el péndulo y se empieza a reír Roberto Martínez. Le parece a él caricaturesco esto de poder, pues poder proporcionar algún tipo de ayuda con algún... Esto es un dispositivo mecánico. Un dispositivo mecánico dentro de la hipnosis es todo aquello que nosotros como facilitadores en hipnosis podemos proveerle a la persona, o más bien distraer a la persona, al consciente, y poder accesar a su mente subconsciente. Esto es un dispositivo mecánico que se utilizaba con anterioridad, que no dudo que Sigmund Freud tenía su reloj de bolsillo, y entonces era lo que tenía en la mano, ¿no? Entonces tomaba él su reloj de bolsillo, se lo quitaba y le decía a la persona, para distraer a su consciente, a su mente consciente, y poder accesar a la mente subconsciente de la persona. Cuando el facilitador en hipnosis te empieza a hacer esto, y te dice, sigue el movimiento del péndulo con tus ojos, empiezas a distraer al consciente para poder ingresar a la mente subconsciente, ¿no? Roberto Martínez habla de que esto es muy caricaturesco. Sin embargo, sí creo que pues esto surgió así, de que tomaban lo primero que tenían a la mano, y entonces es que empezaban a hipnotizar, a distraer a la persona, para que por medio de la distracción, de la relajación, de las respiraciones profundas, la persona pues pueda distraer esa facultad crítica que divide a la mente consciente de la mente subconsciente, y poder hacer estas modificaciones y transformaciones dentro de
la mente de la persona, ¿no? Estas creencias limitantes que muchas veces no permiten mover a las personas, que las mantienen estancadas, que las mantienen imposibilitadas, que no se tiene la seguridad, la confianza de poder lograr todas sus metas y sus objetivos, creencias que les han infundado personas X, pueden ser familiares, amigos, conocidos, alguna situación, algún evento traumático en donde se les dijo que eres estúpido o que eres tonto o que no sirves o que no haces las cosas bien, y la mente subconsciente se lo termina creyendo y así se mueve en la vida, como una persona que no puede, que no cree en sí misma, que no va a llegar nunca a esos lugares donde han llegado tantas personas, no se sienten con esas capacidades, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Actualmente pues ya hay dispositivos, no necesariamente un reloj, dispositivos mecánicos hechos a la medida, como este péndulo que yo tengo aquí. Se utiliza, principalmente se puede utilizar para hacer la prueba de sugestionabilidad, en donde la persona se le entrega el péndulo y tiene que moverlo con el poder de su mente, haciendo círculos, moviendo de un lado para otro, etcétera, detenerlo también. Sin embargo, también se puede utilizar para distraer a nuestros clientes. Yo particularmente no utilizo este dispositivo mecánico para distraer a las personas que me buscan. Utilizo otros métodos de relajación, de respiraciones profundas, utilizo música, sonidos como cuencos, campanas tibetanas, etcétera, ¿no? Y es así, ¿no? Después, la siguiente pregunta que hace Roberto Martínez es: ¿cuál es el argumento de utilizar un reloj para hipnotizar a alguien? Y él se cuestiona, ¿es relajarlo, entrar en trance? Faridie comenta que desconoce al 100%, pero sí cree que es algo referente a la atención enfocada. Y es correcto, es para eso, es para distraer de alguna forma a la mente consciente y poder accesar al subconsciente, hacer todos esos cambios y transformaciones de los paradigmas, de las creencias, de los hábitos, de las costumbres, etcétera, ¿no? En una tercera pregunta, Farid dice que Freud se dio cuenta que no podía hipnotizar a todos sus pacientes, y esto es real. No todas las personas se pueden hipnotizar de la misma forma, pero sí se pueden utilizar diferentes técnicas y métodos para poder hipnotizarlas. Hay personas que son más lógicas, que son más analíticas, y que es necesario utilizar otros mecanismos, otras técnicas, otros métodos para distraerlos, como la doble inducción, donde uno mismo puede usar una grabación ya preestablecida, se la pones de un lado y tú le empiezas a hablar del otro, ¿no? Esta doble inducción lo que va a provocar es que a fuerza la persona escuche o la grabación o te escuche a ti, a la voz directa del facilitador en hipnosis, y entonces de esta forma a fuerza a uno lo va a escuchar, ¿no? Y o escuchando a uno distraemos a ese consciente, y el subconsciente continúa escuchando, haciendo todas estas modificaciones y transformaciones dentro de la mente subconsciente, ¿no? Roberto Martínez le pregunta a Farid Dieck que si había sido hipnotizado. Él le contesta que no, y Roberto Martínez dice que él tampoco ha sido hipnotizado. Si bien, pues, hay personas, o la mayoría de las personas no han sido hipnotizadas en sus vidas, siempre el ser humano durante el día ingresa a estados hipnóticos espontáneos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va manejando su auto, puede ser que vayamos muy tranquilos, relajados, o pensando en otras situaciones, y entonces es cuando entramos en estos estados de hipnosis o de trance, y estamos muy profundos, ¿no? Tan profundos, manejando de forma
consciente, estamos en un estado de hipnosis y tenías que dar vuelta en la siguiente esquina y te sigues 2, 3 calles hasta 5, 6, no sé cuántas, hasta que te das cuenta que te pasaste. Y es ahí, ese estado de hipnosis o ese estado de trance que uno ingresa constantemente durante el día. No necesariamente son hipnosis, estados de trance espontáneos que nos llegan a suceder porque estamos de una forma más tranquila, más relajada. También podemos hacer regresiones espontáneas, ya sea en edad o a vidas pasadas, en caso de que tengan la creencia de vidas pasadas. Si no, pues no, no es. Sobre todo sucede lo de las regresiones a vidas pasadas en los sueños, también en edad, que recuerdes tu niñez, tu adolescencia, etcétera, en un sueño, y es un modelo, un tipo de regresión que puede llegar a suceder, ¿no? En una quinta pregunta, Roberto Martínez comenta, más que pregunta es comenta, que se presta mucho para la charlatanería. Y sí, se presta mucho para todos estos mitos, estas creencias. No hay mucha gente que crea en la hipnosis. De hecho, yo era escéptico. Yo fui caminando, dirigiéndome hacia la hipnosis por recomendaciones que me habían hecho. Sin embargo, pues yo no había leído mucho. Empecé a investigar. De hecho, cuando yo estaba haciendo la certificación en línea en una empresa en Estados Unidos, ahí yo ya empezaba a sentir algunas prácticas que son las técnicas y los métodos para poder inducir al cliente, para poder hacer la sesión hipnótica. Pues yo quedaba con un poco de escepticismo porque algunas se me hacían un poquito hasta pues no locuras, pero sí así como pues, sacadas de un libro de chistes. Y no, la experiencia que tengo sobre la hipnosis clínica me ha sorprendido, me ha impactado, y por eso me he adentrado tanto en este tema de la hipnosis clínica, estudiando programación neurolingüística también, porque la programación neurolingüística tiene que ver mucho dentro de la hipnosis. Ya les contaré más adelante. En la siguiente pregunta, Roberto Martínez dice, o no pregunta, comenta que entiende que las técnicas tienen que ver con la relajación. Dice él que él sí cree en las respiraciones profundas. Me parece que en Palo Alto, en Estados Unidos, hizo un ejercicio. No comenta específicamente cómo fue, pero dice que él se empezó a marear y que si él seguía se podía desmayar. Específicamente no sé a qué se refiere Roberto Martínez, porque las técnicas de relajación dentro de la hipnosis sí es para relajar a la persona. De hecho, se le pide a la persona que cierre sus ojos, que haga respiraciones profundas, que se siga enfocando después de las respiraciones profundas, que se siga enfocando en su respiración, en todo el oxígeno que ingresa a sus pulmones, lo llenan de paz y tranquilidad, y al exhalar sueltas cualquier tensión o pensamiento de tu mente, ¿no? Entonces, sí, la hipnosis tiene que ver con las respiraciones profundas. Es por eso que la gente que fuma, cuando le dan el toque, creo que así le dicen, yo nunca he fumado, cuando le dan el toque, hacen respiraciones profundas, inhalaciones para meter todo este aire del tabaco, humo del tabaco, y que te tranquilice. Y uno tiene la idea que el tabaco es el que está relajando a la persona, y no, son las respiraciones, las inhalaciones y las exhalaciones que están haciendo constantemente durante este cigarrillo. Por eso se relajan mayormente. No es que influya más el tabaco, sino que uno mismo se está haciendo esas respiraciones profundas, ¿no? En la siguiente pregunta, Farid Diek comenta, más bien no es pregunta, que no descartaría ser hipnotizado para ver qué pedo. Pues si gustan, yo puedo hacerles una sesión hipnótica sin ningún costo, sin ningún
requisito necesario, puede ser en línea o puede ser ¿cómo se llama? Para Roberto Martínez o para Faridiek o para ambos. También no veo imposibilidad de hacer una sesión grupal en siguientes fechas para poder hacerla ahí con una guía de YouTube o una liga de YouTube y poder hacerles un ejemplo de relajación, eliminación del estrés, algo sencillo, ¿no? También dice Roberto Martínez que estaría muy bien traer a un hipnotista, me propongo, me encantaría poder participar, poder mostrarles cómo trabaja la hipnosis, independientemente de las creencias que se tengan, tanto de Roberto Martínez como de Faridiek o del público, de los fans que tengan aquí, pues Roberto Martínez o Faridiek, ¿no? Esto lo comenta Roberto Martínez, que estaría bien traer a un hipnotista. Y comenta, pero imagínate que no jale, y dice que tiene que ver mucho con, es que no sé, no sé de la hipnosis, ¿no? Sí, puede ser cuando esto se realiza de forma privada, cuando es así como en un programa en vivo o pregrabado, a lo mejor puede ser que influya, sí, no me ha tocado ver que una persona diga que no sintió nada en alguna conferencia. Yo trabajo para una escuela en donde tienen cursos presenciales y ahí se hacen este tipo de ejercicios, ¿no? Y no me ha tocado percibir que las personas ahí de forma grupal no ingresen a ese trance o que no hayan tenido alguna, pues cambio dentro de ellos, ¿no? O ellas, ¿no? Porque sí han platicado que sí vieron una luz o que sintieron algo, que sintieron una energía o una pesadez, etcétera, ¿no? Faridiek comenta que es una moneda al aire, que puede ser que te hipnotices o puede ser que no. En la hipnosis clínica se tiene que hacer una entrevista inicial cuando son sesiones privadas, sesiones particulares de una persona, en mi caso privado, cuando hago, en mi consulta privada, cuando hago sesiones personalizadas, pues tengo una entrevista inicial donde necesito hacerle unas preguntas a la persona, me llena un formato y de ahí yo hago más preguntas sobre el beneficio, los objetivos que quiere resolver la persona, ¿no? De tal forma que podamos hacer una dirección adecuada de los temas específicos que quiere resolver. Cuando se hace grupal, por ejemplo, una sesión para estar libre del estrés, pues es algo más enfocado a temas generales del trabajo, se habla de una forma ambigua, utilizando frases en este estilo, en donde se pueden entender de varias formas, entonces no hay ningún problema en afectarlos, en que no se tengan un beneficio, a eso me refiero, ¿no? También luego Roberto Martínez dice: ¿qué tanto influiría el hecho de que tú quieras o creas en la técnica? Y habla sobre el tarot, que siente que te va a proyectar en algo de tu vida y te va a ayudar. Sí, la hipnosis funciona mejor cuando la persona cree que le va a ayudar. Si lo envió la esposa, el esposo, para que deje de fumar, la persona, si es forzado por la pareja, si van más a fuerza que con gusto, pues es más difícil que se puedan lograr cambios en la persona, modificaciones y transformaciones, y en las creencias también, ¿no? No se puede forzar a una persona a cambiar algo que no quiere cambiar, que no está dispuesto, que no está dispuesta, que no también que en la creencia, ¿no? O sea, esto de las regresiones a vidas pasadas, pues la religión también pueden hacer que no crean en vidas pasadas, que solamente existe una vida y ya, ¿no? Entonces, eso de entrada, yo creo que ninguna persona que sea creyente, que no crea que existan otras vidas, le vaya a funcionar o que vaya a buscar una regresión a vidas pasadas para poder obtener esta sanación.
En otro punto, lo mismo es una creencia, una disposición de ser hipnotizado. Si tú crees, si tú estás en disposición de buscar alternativas dentro de la medicina holística, pues vas a lograr los cambios. Si no, si vas más forzado, pues no va a poder ser, ¿no? Faridie comenta que los chistes son mecanismos para los cuales se manifiesta el inconsciente. Milton Erickson es un reconocido, es un doctor muy reconocido que fue el que le dio continuidad a la hipnosis. De hecho, existe el modelo Milton Erickson o la hipnosis ericksoniana, en donde tiene que ver mucho el utilizar el tipo de lenguaje con las personas que lo buscaban a él. Utilizaba las mismas palabras, utilizaba metáforas, utilizaba chistes, utilizaba cuentos, utilizaba analogías que le permitía, por medio de todas estas frases, oraciones, analogías, chistes, cuentos, lo que quieras, cambiar, modificar y transformar la mente de la persona a un mejor paradigma, a una mejor forma y visión de ver su vida, ¿no? Haciéndole ver de distintas perspectivas eso mismo que vivió la persona, o esa creencia limitante que tiene, se puede ver desde distintas formas, y que los problemas o las cuestiones sobre estas limitantes pues no son tan graves o no son realmente tan ciertas como pueden llegar a ser cuando se hacen movimientos, este cambio de programación. Dentro de la hipnosis clínica se utiliza mucho la programación neurolingüística. Es por eso que yo también me encuentro certificado como coach en programación neurolingüística, porque el lenguaje es muy importante dentro de toda esta transformación y modificación que complementa la hipnosis y viceversa. Un profesional o un coach de programación neurolingüística es necesario que por lo menos tenga conocimientos básicos sobre lo que es la hipnosis clásica o ericksoniana, ¿no? Farid Dieck habla de sacar a la conciencia algún recuerdo y te libera. Es real, es de esta forma, así como se hace las terapias psicológicas. La hipnosis busca esto, también la programación neurolingüística busca la hipnosis poder haciendo todo este trance, adentrarnos dentro de la mente subconsciente, poder recordar o poder vivenciar, volver a sentir ese momento que te traumó, ese momento o esa creencia donde lo adquiriste, ese conocimiento que te limita o que no te permite avanzar. ¿Y por qué hablo de limitantes? Porque lo positivo no queremos cambiarlo. Lo positivo no afecta a la persona. Lo que afecta al avance, al crecimiento y al desarrollo de la persona es la creencia limitante negativa, no la creencia positiva. Entonces es por eso que cuando uno va y recuerda que por medio del trance, de la relajación, con sus ojos cerrados, lo llevas a su lugar especial y lo llevas a revivir ese evento de su vida, es cuando se puede hacer una disociación para que se pueda observar de diferentes perspectivas cómo es que se vivió. Le das forma, le das color, le das temperatura, le das textura, todo lo que sentiste, y lo ves como si fueras tú una tercera persona, o lo ves tú sentado desde una butaca hacia una pantalla, o lo visualizas dándole nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevos conocimientos, que hace ver a la persona que eso que vivió no es tan grave como realmente fue, y cambia la visión, cambia la perspectiva, y dentro de la mente subconsciente se hace toda esa modificación y transformación para redirigir su vida y ser más feliz, tener plenitud, tener equilibrio emocional y mental, ¿no?
También hablan, Roberto Martínez habla de encontrar una historia suficientemente buena y funcional. Y si te sirve la hipnosis, pues dátela, ¿no? Créetela y va a acabar funcionando. Sí, realmente eso es real, es cierto. Es esta modificación y transformación de la que les he estado platicando. Verlo desde diferentes perspectivas. La programación neurolingüística utiliza mucho el lenguaje y ver realmente qué tanto está afectando a la persona, realmente qué tanto vale la pena ubicarse en el problema y no en la solución. Hay que enfocarnos en los resultados, en el aprendizaje que obtenemos para seguir creciendo y desarrollándonos y no enfocarnos en el problema y estar estresados todo el día en eso. Mejor concentrémonos en las soluciones que podemos dar y en los aprendizajes que podemos obtener para ser mejor cada día. También, bueno, si igual siguen comentando que te creas una narrativa suficientemente convincente. Lo mismo que comentábamos, existe esta metanarrativa, comenta Roberto Martínez, que permite crear otras narrativas y resignificar eventos traumáticos. Lo mismo que les comentaba, Farid Dieck dice que sonreiría, porque cuando hablas de una metanarrativa y dice, él mismo pregunta, ¿cómo pudiste construir una narrativa sobre cierto suceso? Pues es con este método de disociación, verlo desde distintas perspectivas. Cuando te enfocas y tratas de guiar a la persona, no tratas, guías a la persona. Nosotros como facilitadores en hipnosis guiamos a la persona a que la persona encuentre las respuestas y soluciones a sus malestares. Nosotros no le decimos qué va a hacer, ni qué va a pasar, ni qué va a suceder. Nosotros solo guiamos. Nosotros somos un 10%, 20% de proveerle a la persona este cambio, transformación y modificación interno. Sin embargo, la persona que se somete a la hipnosis, la persona que recibe toda esta información, toda esta guía, toda esta dirección con la hipnosis y la PNL, la persona con todas sus herramientas internas puede llegar al logro de sus objetivos, de sus metas, de sus sueños, de sus proyectos de vida personales y profesionales. Cualquier ser humano es capaz de lograr todo lo que se proponga solamente con sus herramientas internas. El facilitador en hipnosis en ningún momento le dice qué hacer, ni le dice cómo lo va a hacer, ni le dice que puede o no puede. La misma persona encuentra todas esas herramientas y tesoros internos para lograr todos sus objetivos de vida. No hay más. La persona es la única responsable generadora de sus barreras o de su libertad y del logro de sus objetivos. Sí, el método de disociación, la PNL, ayuda también. De hecho, John Grinder y Richard Bandler estudiaron las técnicas de Milton Erickson para poder proveer esta programación neurolingüística de una forma más consciente, que de una forma más consciente con el lenguaje podamos hacer cambios y transformaciones en las personas y que puedan ver desde distintas perspectivas ese suceso que los llevó a pararse, a detenerse, a obstaculizarse, etcétera, ¿no? Entonces van una de la mano. Si alguien quiere estudiar hipnosis, sí debe de tener algún conocimiento básico de programación neurolingüística, y si alguien quiere estudiar programación neurolingüística tiene que tener un conocimiento básico sobre la hipnosis, porque una estudió a la otra y viceversa, ¿no? Cuando se crea la hipnosis llega Richard Bandler y John Grinder y dicen cómo es posible que Milton Erickson logre estos cambios tan importantes y maravillosos en la persona. Vamos a estudiar todo esto. Lo estudian e inventan o le dan nombre a la programación neurolingüística, los creadores de la PNL, y entonces es que también de forma consciente se puede hacer. Por eso Milton Erickson lo hacía de forma con analogías, con
metáforas, con narrativas, las narrativas que comenta Roberto Martínez y Farid Dieck, ¿no? Roberto Martínez habla de los comportamientos instintivos, a hablar sobre culturalmente pasar ideas de generaciones, si estamos programados, que si son heredadas o instintivas. Sí, todos nuestros comportamientos, nuestras actitudes son heredadas tanto de papá y mamá como es transgeneracional, de los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Esto va mucho más atrás, ¿no? Y esto también se puede conocer desde la biodescodificación. La biodescodificación habla que se va pasando generación en generación estas creencias, ¿no? De una persona a otra, que a lo mejor racionalmente puede uno pensarlo así de cómo es posible. Más adelante hablan de la simbología, ¿no? De símbolos. Y sí, también por eso la programación neurolingüística se le da forma, se le da color, se le da ubicuidad. Te regresas, visualiza ese momento que viviste con la misma energía e intensidad que viviste ese momento, ¿no? Y eso lo traes aquí. Si es positivo, lo traes aquí. Y de esa forma tú puedes moverte al logro de, no sé, de dar charlas o de hablar en público o de generar lo que tú quieras, ¿no? Enfocados al tema específico que se quiera resolver. Posteriormente, ya casi terminamos, Farid Dieck habla en ese mismo tenor, que es como los animales, ¿no? Que están cableados de cierta forma y saben lo que tienen que hacer. Él pregunta o cuestiona qué nos hace pensar que lo que nos pasa por nuestra conciencia no existe, ¿no? O de forma inconsciente no existe. Si no pasa por el consciente, no existe. No. Sí, tenemos una mente subconsciente que es más del 95%, donde guardamos todas nuestras experiencias desde nuestro nacimiento hasta la fecha actual que hemos vivido, y es bueno, es malo, son las creencias, los obstáculos, las barreras, las alegrías, las felicidades, y nosotros nos movemos de forma consciente. Luego, por eso, en algún momento específico podemos explotar o podemos hablar de forma calmada, porque nos movemos de acuerdo a todas las experiencias. Una persona que va manejando y se le cierra una persona en otro coche, puede explotar y puede decir groserías y puede insultar y puede decir maldiciones por ese suceso, por un evento que sucedió con anterioridad en su vida, y así respondió, y así su cerebro lo protege y le dice que así debe de responder. Y eso se tiene que modificar porque es una creencia limitante que la persona aprendió a las malas, y entonces así es que responde, ¿no? Sin embargo, una persona, en el mismo ejemplo, se le puede cerrar a una persona y no dice nada, ¿no? No comenta, no le altera, no le afecta. Si acaso puede hacer una mueca, no sé, o algún insulto leve, ¿no? Pero no le altera su emoción, no le altera el camino, ni lo deja con una sensación que le vaya a durar 2-3 horas durante el día, ¿no? También continuamos. Roberto Martínez dice que se pierde cuando se puede agarrar símbolos culturales. En ese mismo tenor del que estamos hablando, con lo que comentaban, dice que si se pueden, cómo se heredan estos símbolos, ¿no? Pues es por eso lo de la simbología que también maneja la programación neurolingüística, que les repito, tiene que ver la hipnosis con la PNL mucho, una con la otra, no están separados, van de la mano, van juntas. Estos símbolos, pues se va formando, dándole color, dándole forma, dándole intensidad a los eventos que ocurrieron, a las situaciones vividas, y de esta forma podemos darle un nuevo color o una mejor sensación, ¿no? Visualiza ese momento como lo viviste, con toda esa tensión. Ahora ahí, en ese momento parado, tal vez
¿no sería que el color fuera más tenue? O sea, si tuviera cómo vives ese momento, qué color tienes, si es un color rojo, grave, feo, pues tú lo puedes ir suavizando, lo puedes ir cambiando y entonces le das una nueva visión con todos esos nuevos símbolos alrededor que le pones, dale textura, dale color, dale temperatura y vas haciendo que la persona lo vaya viendo y viviendo de una forma diferente, que no fue tan grave como lo vivió, ¿no? No es tan traumático como debe de ser y no debe continuar afectando a la vida, ¿no? Roberto Martínez le pregunta a Farid Dieck que él qué opina y dice que necesitaría leer más. Espero que toda esta información que les acabo de decir ayude a todo este conocimiento. Los que hayan visto este video pues les pueda ayudar. Él comenta que es escéptico pero que le da el beneficio de la duda. Igual les comento, yo era escéptico al principio de si va a funcionar, no va a funcionar, cómo es posible. Hay una técnica de las fobias pues muy curiosa, la verdad, que yo cuando la vi yo dije, ¿esto qué? O sea, pero realmente lo he trabajado con muchas personas y estoy impactado de la funcionabilidad de esta técnica, ¿no? En 5 minutos las personas pueden eliminar una fobia que tuvieron por años y personas que les ha obstaculizado toda su vida, que no pueden ni siquiera salir a la calle. Con esta técnica de eliminación de fobias, pues es posible lograr la sanación interna de la persona, ¿no? Farid Dieck finaliza, bueno, en este video, que es un corto, una videocápsula que hicieron de uno más grande, habla de que un símbolo puede heredarse a través de las generaciones, lo que ya les comentaba, ¿no? Sí, forma, color, temperatura, y poder hacerle ver, cuestionarse a la persona si realmente es tan malo eso que vivió o eso que sucedió, ¿no? Estuve en un simposio de regresiones hace el mes pasado, el mes de junio de este año 2022, y ahí se hablaba que si una persona fue violada, no sé, una abuela o abuelo fue violado cuando era pequeño, ese malestar de esa persona puede traspasarlo, se hace transgeneracional hacia la hija y de la hija se le puede pasar a la nieta de forma que cuando la hija o la nieta sienten algún estrés, esa somatización de ese malestar puede ser donde haya sufrido la violación, ¿no? Si fue un abuso sexual, si fue algún abuso físico, se puede somatizar de esa forma, así como lo vivió la abuela o el abuelo, ¿no? Esa violación, hablando de un caso específico como este ejemplo que utilizaron, que fue un abuso sexual, se somatiza cuando se tienen momentos de estrés, de momentos de angustia, se somatiza de esa forma y sienten un ardor en esa parte del cuerpo que fue abusada, que fue violada la persona, ¿no? Es un caso muy curioso y cuando se trabaja la hipnosis con estas personas y vuelven a ese evento, en este caso, si fuera la hija o la nieta, una regresión pues en el tiempo, se puede sanar, ¿no? Aquí se habla de una hipnosis grupal, en donde sana una persona de la familia y sana toda la familia, no nada más una persona. Entonces es un tema muy interesante de ahondar, ¿verdad? Y espero que lo hayan disfrutado tanto
como yo de toda esta información que les acabo de proporcionar. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir aquí debajo del video y yo les resuelvo esa duda. Y también si algo no me expliqué bien, pues también podemos volver a cuestionar esa pregunta o eso que expliqué y darle tal vez buscar otra manera de explicarlo de una forma más sencilla. Queridos amigos, les envío un fuerte abrazo y no quiero dejar de aprovechar los libros de Roberto Martínez. Si se van aquí mismo abajo en la descripción, pues les voy a poner ahí la liga de su sitio web, que bueno, también si ustedes ingresan al sitio, al canal de YouTube de Roberto Martínez, pues sin lugar a dudas ahí va a tener su canal. Él ha escrito 3 libros, el de México Lindo y Querido Diario, que ya lo leí, fue su primer libro, el de Creativos, 100 consejos para vivir de su arte, y que lo compré desde el año pasado, El arte de perder, que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero espero ya que en este mismo mes lo pueda leer y poderles dar una reseña de este libro. Queridos amigos, les envío un fuerte abrazo como siempre y nos estamos viendo. Chao, chao.